desmarcarse, ¿ya? Pero no puede desmarcarse, ¿ya? De todo lo que es el papado. Y me llamaba la atención, aunque lo voy a decir un poquito más adelante, pero me llamaba la atención, que decían que ahí estaba este papa, el otro papa, el otro papa, el otro papa, el otro papa, ¿ya? Estaban todas las reliquias más de ahí. Y veo la escultura y veo una tumba vacía, ¿ya? Veo una tumba vacía, ¿ya? Veo una tumba vacía. Y por más que han querido levantar grandes templos, como el templo de la Natividad, o el mismo templo del sepulcro, pero el sepulcro está vacío. Está vacío. Y de eso un poco quiero hablar esta mañana. Y quiero que vamos a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 28, versículo 1 a 10. Y que habla acerca de la resurrección, ¿ya? De la resurrección de Cristo, ¿ya? Específicamente de él. Y dice del 1, Mateo 28, del 1 al 10, dice así: pasado el día de reposo, hablando del sábado, del Shabbat, dice, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. La guardia pretoriana, vieron todo eso y cayeron al piso. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, os ha resucitado, como dijo. Venid, ven, el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te adoramos esta mañana, Jesús. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse por título a este mensaje: venció. Cristo venció. Así lo ven. Venció. Cristo venció. Y yo hacía un poco de alusión, ¿ya?, acerca de lo que se vio esta semana, por las noticias, por reportajes y por todas partes, por internet y por todos lados, ¿ya?, de lo que se hablaba acerca de este personaje llamado Francisco Papa, ¿ya?, y que en definitiva si pasan 20 siglos, ahí va a estar la tumba y ahí van a haber algunos restos de lo que era Francisco, y así de Juan Pablo II, y de ahí para atrás, que no me acuerdo todos los nombres de los papas que están acá. Ahora, la Escritura señala acerca del Señor y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21, 42. Ahora, cuando uno lee esto y está refiriéndose al Señor, ¿ya?, se está refiriendo a Cristo. Si bien es cierto, es la piedra que habla de Cristo, es la que desecharon, pero ha venido a ser la piedra fundamental a todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo es el personaje principal y la figura central de toda la realidad humana. No podemos sacar a Cristo de la historia. Alguien quisiera sacarlo, no lo podemos sacar a Cristo de la historia. Es tan importante, es tan influyente su venida,
que divide la historia en un antes y un después. Y consiguiente a todas las verdades acerca de él son centrales, son trascendentes, importantes, influyentes, es el punto de partida para mirar la historia. Ahora, todos, musulmanes, no musulmanes, ateos, budistas, testigos de Jehová, católicos, romanos, solo Jesús, y empecé a nombrar budistas y todo lo demás, en el orbe, de alguna forma, hay una fecha que indica que en esa fecha, que es Semana Santa, el mundo de la cristiandad celebra algo, que es la muerte del Señor. Pero abarca todos los aspectos y todos los aspectos de la historia humana, abarca la muerte del Señor. Ahora, en el cristianismo, nosotros, para Jesús representa toda la verdad, todo el amor, toda la manifestación, toda su misericordia, toda la amplitud y toda su maravillosa bondad del Señor. No podemos nosotros sacar a Cristo de la historia. Y muchas veces yo se lo he planteado y me gustaría sacar al Cristo, este Cristo de la historia, este Cristo bíblico, y que pudiese caminar en medio nuestro. Tal vez no nos fijamos, pero muchas veces el Señor camina aquí en medio nuestro. Pablo, hablando acerca de Cristo, de la importancia de la venida del Señor, dice que Dios en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, cuando habla de toda bendición espiritual, la palabra lo encierra toda, porque toda es toda. Dice además que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, esa palabra para mí es tan grande, es para el bronce, ni siquiera para el bronce, es para el oro, es una palabra tremenda, porque estoy pensando que entonces el Señor, Dios, nos escogió a usted y a mí, y si uno habla antes de la fundación parece una exageración, ¿ya? Pero no es exageración, porque en el corazón de Dios había pensado en usted, en usted, en usted, en usted, en usted y en mí. Antes de que naciésemos, antes que cometiésemos pecado, antes que nos adaptáramos al Señor, antes de todas las cosas, el Señor nos había escogido. Ahora yo pienso, ¿cómo es eso? Teológicamente uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios me va a escoger antes de que yo hiciera lo malo, o antes de que yo naciese, o antes que creara a Adán y Eva? Pero hay que pensar que Dios es un Dios omnisciente y que ve las cosas en una sola línea y que ve de allá hasta acá y ve en el año en que yo nací, a pesar de que son muchos años atrás, pero dice, lo voy a escoger yo, pero lo voy a escoger en Cristo. No es que Dios sea que hay una determinación de que tú sí y tú no, sino que en Cristo nos escoge aquel que acepta a Cristo, y cuando aceptamos al Señor, entonces el Señor se cumple la palabra y dice, me escogió. Ahora dice, y dos cosas, para que fuésemos santos y sin mancha. Después dice, en amor, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. No somos huérfanos, sino que somos hijos. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, Efesios capítulo 1, después lo leo usted porque es extenso. Ahora, cada una de esas cosas, volvemos a decir que nosotros, como en el cristianismo, representa toda la verdad. Ahora, Jesús también representa el cumplimiento de todas las profecías relacionadas al Mesías. Como dice Pablo en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora digo, ¿cómo yo empiezo a relacionar todo esto? ¿Cómo empiezo a relacionarlo para mi vida? ¿Cómo lo puedo absorber yo para mi vida? ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos que Jesús es el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado, el Cordero degollado, el Cordero muerto, preparado, como dice también el apóstol Pedro, Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces digo, Dios, y ahí yo no cuestiono eso por si acaso, pero ahí empieza mi cabeza a pensar y a decir, ¿por qué tanto?
Dios de alguna forma se involucra con nosotros. Ahora Jesús, el Señor, no solamente es llamado el Galileo, sino que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Y podríamos seguir nombrando nombres o títulos del Señor, pero también es el que pronto, muy pronto, volverá por nosotros. Ahora nosotros, usted y yo, predicamos bajo el aroma de una tumba vacía. Y eso es lo que esta mañana estamos aquí, estamos adorando a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo que venció la muerte. Ahora los cristianos, sin ningún cuestionamiento, creemos que Jesús está vivo. Amén. Creemos. Ahora, no lo cuestionamos. Y no porque seamos necios o tontos o que nos haya lavado el cerebro. Hay algo dentro de nosotros, un testimonio del Espíritu Santo que nos dice que Cristo está vivo. Ahora, que la muerte no pudo en contra del Señor. Que Jesús vive centenares de años después de su muerte. Que resucitó de entre los muertos. Y que ascendió a los cielos. Y que está sentado a la diestra de su Padre como abogado para interceder día y noche por nosotros. 24/7. 24/7. 30 días al mes, 12 meses al año y hasta llevarnos a su gloria. Ahora, ¿cuál es la convicción para nosotros como creyentes cuando leemos la palabra? Porque hemos tenido una convicción tan clara y tan precisa que no estamos adorando al palo, no estamos adorando al yeso, no estamos adorando al metal. No estamos adorando ni al río, ni estamos adorando al sol, ni a la Pachamama. Tenemos tal convicción, como decía el apóstol Pablo, y es donde está centrado todo el Evangelio, toda la riqueza del Evangelio. Cuando Pablo señala, dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Y pues lo que recibió Pablo, y es donde está centrada nuestra predicación evangélica, que Cristo murió, aleluya, por nuestros pecados. Pablo está hablando de eso. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, cuando vemos eso, lo que dice Pablo, y cómo relacionamos entonces acerca de que Cristo haya resucitado, pero para resucitar primero hay que morir. Ahora, Cristo, dice Pablo, y es importante que podamos entenderlo, Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Eso es una máxima y es fundamental, es teología pura. Y es teología pura porque en definitiva nadie quiere acercarse al Señor. Mucha gente no quiere acercarse al Señor porque cree que, aleluya, no es capaz Dios muchas veces de perdonar esos pecados que están allí, tan fuertes y tan duros. Pero ¿quién de nosotros, o cómo nosotros, Dios perdonó todo lo que había dentro de nuestro corazón? Tal vez no fuimos asesinos, violadores, traficantes, ni nada por el estilo, pero sí tal vez había orgullo, vanidad, resentimiento, envidia y un montón de cosas más dentro de nuestro corazón. Ahora Romanos señala, aleluya, dice en el 21-23, dice, porque no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y cuando la Escritura señala todo, y cuando veía toda la pompa, que no lo vi en realidad, lo anterior sí lo vi, pero cuando se ve toda la pompa, aleluya, acerca de este gran funeral, en circunstancias que dice la Escritura que todos pecaron. Todos, hasta la misma madre de Jesús, María, que no es inmaculada. Ahora, la triste experiencia humana, esa es la triste experiencia humana. Pobres, tristes, culpables, lejos de Dios, sin esperanza, arrastrando nuestra maldad, en soledad, orgullo, envidia, rencor, pleitos, quebrantos de corazón, cautivos por el diablo. Ahora, si la Escritura o cuando Pablo señala, porque Pablo quiere llevarnos a algo más importante todavía, pero él señala en parte con lo principal. No podemos nosotros ofrecerles a la gente un evangelio de ofertas. Amén. Si no le hablamos del pecado, si no le hablamos que lo primero que un hombre y una mujer tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Hemos escuchado por tanto tiempo el evangelio de oferta. Ven a Cristo y Cristo te va a dar esto. Ven a Cristo y Cristo te va a dar lo otro. Ven a Cristo y vas a
ser prosperado, ven a Cristo y muchas cosas. Y la gente cree que ir a Cristo y llevar una lista de supermercado y entregarse al Señor y que el Señor la resuelva. Aleluya. No, lo primero que hay que señalar a la gente es que estamos mal frente a Dios. Y ese mal frente a Dios tiene que ver con el pecado. Dios lo dijo por intermedio del profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tal vez la semana pasada, el sábado, domingo, viernes, no sé, vieron tantas películas que de alguna forma, y aunque algunas son más herejes que cristianas, porque no tienen nada de Cristo, nada bíblico, tratan de acercarnos, pero cuando algo se acerca, y yo digo, pero ¿cómo, en definitiva, cómo ese Cristo pudo cargar mi propio pecado? Como dice la Escritura, Él cargó mi pecado. Ahora, si yo pongo mi pecado y su pecado, y pienso en usted mismo, como alguien tan precioso, tan maravilloso, cargó su propio pecado. Yo lo junté con el que está al lado suyo y el que está delante o el que está detrás. Pero cuando dice que cargó de todo el mundo, ahora dice: angustiado, Cristo, Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo fue por amor. Pero no veo esto en los grandes líderes religiosos. Ninguno de ellos daría su vida por otro. No son capaces de sacarse sus propios zapatos para entregarlos a otro. No son capaces de desligarse de las grandes riquezas para poder también entregarlas a otros. Tal vez usted me entiende por otra visión. Ahora Él nos vio, te vio a ti, te vio a mí. Aleluya, nuestra desolación, buscando llenar el vacío que solo lo puede llenar Dios. Y tal vez tocamos tantas puertas, hicimos tantas tonteras, que es estupideces, pero también ya lo dije. Hicimos tantas tonteras, tantas estupideces, le dimos tanto valor a nuestra propia vida, le perdimos el valor a nuestra propia vida, tratando de llenar el vacío que solamente lo llena Dios. Y lo llena Dios con su presencia, con su poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor Jesucristo, el Cristo, o el Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Una muerte es una muerte vicaria. Así que cuando me hablan de que aquí en la tierra hay un vicario de Cristo, digo: Señor, pare. La Escritura dice otra cosa acerca de quién es un vicario. Entonces no hablemos tampoco de un sumo pontífice, porque sumo pontífice habla de sumo puente, uno que me lleva hacia arriba, y el sumo puente, que el único que pudo llenar ese espacio grande que había entre Dios y los hombres, que era el pecado, el único que pudo hacer ese puente era Cristo. Así que por favor, no se lleve la gloria. Cuidado. Aleluya. Cuidado. Porque cuando hablamos de vicario, aleluya, cuando alguien, Cristo fue una muerte vicaria, y vicario quiere decir aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro, la facultad de poder reemplazar a otro individuo, asumiendo sus funciones y desarrollando su labor. Pero de repente veo pocos líderes religiosos, que quieran andar con sandalias, que quieran andar arriba del burro, y que quieran tener como cabecera una piedra, y meterse con los indigentes, y dormir en el suelo, y pasar hambre, y ser golpeado, y ser abofeteado, ser humillado, escupido, ser rechazado. ¿No vemos? Pero algo completamente diferente. Ahora, si Cristo, con su muerte vicaria, sustituta, Él murió en mi lugar, la cruz entonces era, aleluya, para nosotros. Esa cruz era para nosotros. ¿Por qué? Porque la cruz trae libertad, la cruz es victoria
sobre el poder de Satanás y sobre todas las huestes malignas. Pablo, hablando acerca de este tema, él decía a los colosenses, él señalaba esto, y decía, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, él decía, y vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y ahora hablando de la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y después viene lo siguiente, y despojando, ¿a quiénes? A todos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Ahora vemos que entonces la cruz para nosotros es redención, la cruz es santidad, la cruz es limpieza, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados. Entonces, claro, muestra la cruz, Hollywood muestra la cruz, claro, y llegamos hasta ahí nomás. Pero resulta que no es hasta ahí nomás, es parte de la historia de Cristo. Los evangelistas, todos ellos concluyen algo especial. Jesús expiró, Jesús murió. Y cuando Jesús murió, hubo algo tremendamente grande que aún los grandes teólogos, los científicos, no pueden explicarlo. Y algunos eventos que se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad. El velo del templo se rasgó y sentó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, el velo del templo, ¿por qué se rasgó? Porque siempre Dios, y de arriba abajo, y porque hay un detalle tan fundamental ahí, porque todo el sistema de sacrificio ya acabó, no hay más. ¿Por qué? Porque vino Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero Pascual. Aleluya. No podemos seguir sacrificando, haciendo mitos, haciendo todo ese tipo de cosas, porque eso ya pasó. En Cristo estamos completos. Ahora dice, y alguien que da testimonio allí con el centurión, él dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aleluya, cuando expira el Señor, que los evangelistas concuerdan en eso. Algunos teólogos dicen, pero que no podía morir Dios, no podía morir Dios. Pero si Dios es el mismo Señor, yo soy la resurrección y soy la vida. Yo soy, no es otro. Él no contiene la resurrección o no contiene la vida. Él es la resurrección y la vida. Y él dijo, yo doy mi vida cuando quiero darla y la tomo cuando quiero tomarla. Así que no hay un problema. Ahora, Jesús fue sepultado. La sepultura prestada, ahí estaba de un hombre llamado José de Arimatea. Lo bajaron de la cruz, lo volvieron una sábana y un lienzo, lo pusieron en el sepulcro, pusieron una piedra cerrando la entrada y todo para que nadie entrara y saliera. Y ahí parece que se termina todo. Y Hollywood, con sus películas, lo hace terminar todo hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay un día de victoria también. Ahora es importante lo que dice Mateo, cuando Mateo habla acerca de este tema, y dice Mateo 27, 62 al 66, dice, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, hablando de Jesús, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quién sabe lo mismo? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurádlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Ay, ¿por qué está este pasaje que solamente lo pusiste a Mateo? ¿Por qué razón tiene este pasaje ahí consignado? Y eso para testimonio de que Cristo sí iba a resucitar. Ellos de alguna forma pensaban de que Cristo sí iba a resucitar. Una guardia pretoriana son las guardias que tienen que responder con su vida
acerca si algo pasaba, porque después podrían seguir leyendo otro pasaje y se dan cuenta, ¿qué pasa con la guardia romana? Pues informan a los sacerdotes de lo que había pasado, los sacerdotes le entregan plata, ellos sobornan para que digan que sus discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Pero los discípulos estaban asustados, se habían ido. Y un discípulo, ¿quién podría hacer con una guardia con que ellos peleaban al choque? Ahora, todo al parecer se acaba ese día. A las 3 de la tarde había que volver al Señor, había que orar, empezar el Shabbat a las 6 de la tarde, entonces todo había que ser rápido. Y al parecer los discípulos se fueron, no quedó nadie, todo quedó allí, los sueños, los anhelos, los desafíos, aleluya, todo se queda en oscuridad ese día. Y pienso cuando escribía esto, digo, todo queda ahí, los sueños, los anhelos, los desafíos, como muchas veces nos pasa a nosotros. Sin esperanza, tristes, con un dolor en el corazón, y al parecer todo se acaba. Y yo sé que a usted tal vez a mí me ha pasado, cuando estamos en ese día de luto, ese día de que todo se nos acaba y quedamos igual que los discípulos. Y muchas veces también nos arrancamos y nos vamos y no queremos saber mucho del Señor, como Pedro, como el resto de los apóstoles, se fueron a trabajar y dijeron, vamos a aturdirnos trabajando. Y uno se pone a trabajar y se pone a hacer cosas para de alguna forma esa voz interna que está dentro de nosotros, aleluya, que nos está hablando, nosotros queremos hacerla o la queremos acallar. Que no salga esa voz interna. Claro, le habían quitado al líder, el líder no estaba, Jesús ya no estaba. Quedaron como ovejas sin pastor. Y como muchas veces nosotros nos sentimos en esa situación y en vez de acercarnos, en vez de buscar la protección, en vez de buscar la cobertura, en vez de buscar la oración los unos para los otros, nos escapamos, no queremos nada saber. O hay Elías que se arranca. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo a una bruja, a la Jezabel. ¿Y qué hace Dios? Dios lo deja así, a la deriva. Dios va, le da alimento, Dios da cuervos, le da pan, le da agua, lo despierta, le dice, vamos, tienes que seguir, que hay mucho camino que recorrer. No puedes quedarte. No puedes quedarte ahí porque un malentendido, una mala situación, no puedes quedarte. ¿Por qué razón siempre postergamos al Señor? En vez de darle la primera oportunidad a los que están allí viviendo. ¿Por qué no le damos la primera oportunidad? ¿Por qué siempre postergamos? Siempre lo postergamos. ¡Ay, que trabajé para la semana! ¡Ay, que estoy enferma! ¡Ay, que no lo abuela! ¡Ay, que no este, que no lo otro! En circunstancias que debe hacerlo primero. Si viene siendo claro que nos enfermamos, claro que nos perdió una abuela, pero es tanto que en definitiva vamos perdiendo la sensibilidad y la falta de congregarnos. Porque ya no nos hace falta. Ya nos acostumbramos tanto, ya no nos hace falta congregarnos. Y cuánta gente se va quedando y empieza a decir, que necesito trabajar porque tengo que hacer las rentas, porque necesito pagar esto, lo otro. Pero ¿cuántos van dependiendo del Señor si uno tiene que depender de Cristo? Pero también tenemos que ver dónde está la fuga del recurso para no depender de la... Bueno, ustedes me tienen otro libro. No depender de la gracia del Señor también, pues. Ahora, ¿cuántos estos quedaron como ovejas sin pastor? Voy a ver acá mejor. Estos quedaron a la deriva. Aleluya. Quedaron perturbados, frustrados, desesperanzados, con miedos escondidos, aturdidos por la crueldad con que trataron al que hablaba de amor, al que hablaba de esperanza, al que hablaba de paz, de un nuevo reino, de justicia, al que venía a dar libertad al cautivo, al que vino a predicar las buenas nuevas a los pobres. Había muerto como un delincuente, como un malhechor, como un malvado. Entonces no nos acordamos de eso. Vemos lo transitorio y con eso estoy diciendo que vaya a trabajar, que tenemos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quiénes están en el primer lugar? Aleluya. Por eso cuando el Señor habla, dice que el que no renuncia no puede ser mi discípulo. Y no está hablando de que renuncia al trabajo, que renuncia a la familia, que no está hablando de eso. Está hablando de las prioridades.
Y vemos a los discípulos que ellos decían, no, vamos a ir contigo, vamos a estar contigo hasta el final. Un Pedro, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Pero ¿qué pasa en el momento de los yugos? ¿Qué pasa en el momento, aleluya, en que nos pasó una dura situación y somos igual, aleluya, quedamos a la deriva? Estos hombres se volvieron a la pesca, a sus trabajos, solo esperando, aleluya, que en cualquier momento vinieran también por ellos. Pero no podemos vivir de esa forma. No podemos nosotros postergar lo que es primero. No podemos dejarlo como postre, como segundo plato. No podemos. Y pensaba, decía, estaban como los caminantes de Emaús, tristes por lo acontecido, cabizbajos, volviendo a sus rutinas, cerrando los capítulos de su vida. Y yo se lo he dicho otras veces, me encuentro siempre con gente que conocí en mi caminar, y están así todos los caminantes, ¿no? Tristes, cabizbajos, volviendo a sus rutinas, cerrando los capítulos de su vida, que fue un momento, y yo, pero no fue un momento, no es moda. Cristo no es moda. No, Señor. No es por un tiempo. Así es. No es moda. Y están tan cegados, están tan ensimismados. Y pensar que estos igual hicieron exactamente lo mismo. Y muchas veces nosotros nos encontramos con una etapa de nuestra vida así. Muy bien, se la tarde, el Señor sepultado, todo se acabó, cerramos las ventanas, cerramos las Biblias y pensamos que aquí no llegamos porque no vimos lo que nosotros queríamos ver. Pero Dios ve más allá. Ellos no vieron o no habían entendido lo que el Señor les había dicho. Oye, esperen, si yo voy a resucitar el tercer día. Los religiosos tenían más fe que los mismos discípulos, porque fueron donde Pilato a decirle, estando aquí, dijo que iba a resucitar el tercer día. Entonces pongan la pena de nadie hacer cosas que vengan los discípulos, los jóvenes, y empiezan. Ellos tenían más fe que los discípulos, porque los discípulos todos se pasieron. Ahora, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo ve Dios tu vida? ¿Cómo ve Dios mi vida en esa circunstancia? Nosotros vemos hasta ahora, que son las 12, por ahí, hasta ahí nomás. Más rato nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nomás. Pero no sabemos lo que nos va a pasar. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que me va a pasar a mí mañana. No tengo ni idea. No tengo ni idea si voy a llegar a fin de año. No tengo ni idea si va a pasar hasta el otro año. No tengo ni idea. Aleluya. Y ninguno de nosotros sabe. Pero Dios sí lo sabe. Señor. Ese es el asunto, que Dios sí lo sabe. Y Dios sabe todo lo que Richie y nada de aquí para adelante también. Pero yo tengo que tener la vista puesta ¿a dónde? ¿A dónde tengo que poner mi vista puesta? ¿Hasta aquí nomás? No, Señor. Hasta donde yo pueda ver, digo, no, si hasta aquí nomás, pues muchas veces lo hacemos como Elías me echó, ¿no? Porque así se Elías se echó. Hablando así como se echó como cualquier animal. Y Elías se echó a dormir, dice. No se puso a dormir, dice. ¿Qué podría decir la Escritura? No, Elías se puso a dormir. No, Elías se echó a dormir. Ya desesperanzados. Y los discípulos estaban igual. Pero Dios tenía una cosa completamente diferente. Estaba el viernes, llegó el sábado, todos estaban en su recogimiento, en sus adoraciones. Pero había un día diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que hay un día diferente. Tenemos que esperar ese día diferente. Porque Dios cuando toma las cosas, cuando toma el control de las cosas, Dios da una respuesta. Y tiene que dar una respuesta. Porque Dios sabe exactamente si la situación en que nos encontramos hoy día, Él sabe perfectamente qué va a pasar en 3, 4, 10 días más. Lo sabe, lo tiene resuelto ya. Aunque muchas veces nosotros entorpecemos a la obra del Señor. Había un día que era diferente, y era el día de la resurrección. Y ese es el día que nosotros leíamos cuando decía, pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, que el domingo, vinieron María Magdalena, la otra María, al ver el sepulcro. De madrugada. Y yo pongo, ¿quiénes iban? Las mujeres. Y yo digo, ¿dónde están los hombres? Como están aquí, hoy día. ¿Dónde están los hombres? Las mujeres valientes, decididas, resueltas, agradecidas. No tenían temor a la guardia petrolera. Ellos el único temor que tenían
¿quién nos moverá la piedra? Nada más. ¿Quién nos moverá la piedra si no tenemos esa fuerza nosotros? No importa la guardia que nos peguen, que no hagan esto, no hagan lo otro, no importa. Pero ¿quién nos moverá la piedra? Y mientras, yo puse algo aquí, dice, y mientras que otros encontraban a la mujer no cualificada, como los judíos, y yo se lo he dicho por la oportunidad, las oraciones que tenían los judíos, gracias te doy, Señor, porque soy judío, y gracias te doy porque soy hombre y no soy mujer. Esa era la oración. ¿Por qué? Porque no eran consideradas dentro ni siquiera del plan y el propósito de Dios solamente para hacer las cosas y tener los hijos. Entonces, mientras muchos a la mujer no la consideraban cuando estaba cualificada o autorizada para enseñar, vemos un asunto completamente diferente de los cuatro evangelios, o en Jesús mismo. Jesús mismo es el que viene a reivindicar a la mujer. Y si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas es considerado como el Evangelio en donde Dios, o sea, donde Jesús habla más con las mujeres. Son las mujeres las que dicen, la misma Lucas señala, son las mujeres las que bendecían con sus bienes al ministerio del Señor. Y las mujeres no poseían recursos, pero ellas eran las que sostenían la obra del Señor. Ahora, los cuatro evangelios muestran a Cristo resucitado y además encargó a las mujeres, son las primeras, y encargó a las mujeres a anunciar a los hombres, entre ellos a Pedro y a los demás apóstoles, la resurrección de Cristo. Ya le digo, el Señor se saltó el aspecto religioso. Pero fueron las mujeres. Mientras los hombres, ¿dónde estaban? Todos escondidos. Escondido. Tengo susto. Ahora, en ese sentido, nosotros los hombres, y no vamos a hacer una guerra de sexo acá, diciendo no, que la mujer aquí, la mujer acá, que esto no es culpa, no. Pero siempre la regla de todas partes. Pero en ese sentido, lo que dice la Escritura, hay que reconocer que las mujeres la llevan. Ni los hombres dijeron nada, ¿no? Están todos ahí. Están todos cayendo, y yo conté predicando, están todos cayendo, nadie dijo nada. Están todos conmigo. Pero hay que reconocerlo. ¿O no? ¿Qué dice la hermana? Amén. ¿O no? ¿Eso la mujer que se la Sí, Señor. O sea, la mujer la que la peleando a los colegios cuando un hijo le pasa algo. No soy ella la que se la fila del consultorio. Amén. No soy ella la que lleva los hijos, yo he visto. Las mujeres que en la mañana compramos la micro con una mochila, un bolso, una guagua envuelta así en el invierno y otro niño chico al lado, se suben a la micro, no sé cómo se suben. Pero se suben. Y nosotros con una mochila somos más preparados y así, somos más. Somos tortones, nos enredamos todo. Y hasta coche llevan a ese. No sé cómo lo encuentro, pero de hecho era un coche. Son las mujeres. Entonces, ¿por qué el Señor aquí, y me gusta lo que hace el Señor? ¿Por qué el Señor las reivindica de esa forma? Es que no son el acompañamiento de la rosa, no es un acompañamiento. Es parte fundamental, prioritario, aleluya, de que en definitiva pueda decirle, ellas van a ser fundamentales dentro de la obra del Señor. Aleluya. Ya como uno saca algunos chistes de ellos, no hacen ningún chiste en relación a eso, saca algunos chistes porque las cosas se dijeron a ellas, ¿ya? Pero en definitiva fueron ellas. Entonces Pedro, aleluya, aquí la preocupación que ellas tenían era solamente mover la piedra. Y me llama mucho la atención cuando llegan y el ángel le dice, hay otro evangelio que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscáis? Él dice, no está aquí.
ángel dice, ¿no está aquí? Pues ha resucitado. ¿Por qué buscáis entonces? Y vuelvo a decirlo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué se sigue adorando a la piedra, a la madera, al papel, al yeso? Y yo lo hice, por eso sé, y lloraba al Cristo crucificado, ese Cristo crucificado nunca bajó sus brazos para abrazarme, nunca me habló, nunca sentí el palpitar de su corazón. ¿Por qué? Porque la madera, porque la piedra, porque el metal, porque el papel. Aleluya. Y le dijo, el ángel le dijo, venga algo, vamos, entren, la tumba está vacía. Y ella también pensaba, llevaban la intención de ungirlo, tampoco tenía mucho la intención de que Cristo había resucitado. Porque ellos llevaban ungüentos, llevaban para limpiar el cuerpo del Señor, porque no lo habían alcanzado a limpiar. Pero la tumba está vacía, y le dice más encima, aleluya, ven con tus propios ojos, aleluya, con tus propios ojos lo vean. El que había sido muerto había resucitado. No todo se había acabado, y por eso vuelvo a insistir, cuántas veces nosotros nos encontramos en el día viernes, aleluya, de la semana, ese día viernes oscuro, triste, lúgubre, aleluya, con problemas, con dificultades, pero nos damos cuenta que hay un viernes, un domingo y un domingo de resurrección, un domingo de victoria, un domingo donde Dios va a mostrar todo su poder. Aleluya. Todo su poder lo va a mostrar el Señor. Es aquí donde cada uno de nosotros dice, sí, debemos seguir confiando en el Señor, creyendo en Cristo, creyendo en su poder. Aleluya. Pablo decía, hablando acerca de la resurrección, él decía, sorbida es la muerte en victoria. Y él empieza a clamar, dice, oh, ¿dónde muerte está tu sepulcro? ¿Y dónde está tu victoria? Yo cuando he tenido que ir a funerales y estoy en el cementerio y veo y digo, Señor, cuando venga Cristo y sea la resurrección de los muertos, ¿cuántas tumbas de aquí se van a abrir? Se van a abrir estas tumbas, y cuando les pido a mi hermano, digo, hermano, hasta pronto, y si Cristo no vienes, tú vas a resucitar primero, y si yo estoy vivo va a ser después, pero tú vas a resucitar primero. Porque aunque fuiste sepultado en deshonra, vas a ser levantado en honra. Aleluya. Y el salmista decía esto, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo, sobre el donde se sustenta o se desploma toda la fe cristiana. Eso es lo que decía Pablo. Aleluya. Eso lo señalaba y lo decía porque es tan fundamental la resurrección del Señor, que nadie más ha resucitado. Los muertos que resucitaron, Jesucristo tuvo 3 personas que resucitaron pero volvieron a morir: Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. 3, pero volvieron a morir. Y los muertos que resucitaron ese día que Cristo murió, volvieron a morir. Y nadie más ha vuelto de la muerte. Y todos los que cuentan que volvieron de la muerte, para mí puede ser el subjetivo. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Y qué pasa con nosotros, con nuestra fe cristiana, creyente? ¿Qué pasa? Aleluya. La resurrección de Cristo, vuelvo a decirlo, de Cristo es el milagro por excelencia del cristianismo, donde se sustenta o se desploma toda nuestra fe. Pablo señalaba en 1 Corintios capítulo 15, él decía lo siguiente, versículo 15-14, más particularlo, él decía así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe.
Y estamos todavía, dice, aún estamos en nuestros pecados. Entonces, para nosotros, los creyentes, se sustenta, ahí está sustentada, aleluya, toda nuestra fe cristiana. La tumba está vacía. Cristo no está. Cristo resucitó. ¿Y a quién se le aparece? Primero el Señor. Y también es curioso, cuando fueron María Magdalena y la otra María, fueron a decírselo a los apóstoles primero no creyeron tanto. Después sí, ya creyeron, salió Pedro y Juan llegó primero porque era joven, entró y Pedro se quedó afuera. Pero ¿qué pasa lo que dice Juan? ¿Y por qué Juan lo consigna de esta forma? Del 22 al 16 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles que con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién, a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque la última visión que tuvo María de Jesús era Jesús destrozado, pálido, sangrante, muerto. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, más a mis hermanos. ¿Qué a mis hermanos libres? Que soy mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Se le presentó a María. Amaba más María a Jesús. La tumba estaba vacía. Jesucristo había resucitado. María tenía que llevar las buenas nuevas, decir a los discípulos todo lo demás. Entonces, cuando se levanta una gran catedral en lo que supuestamente era el Santo Sepulcro, no hay nada ahí. Está vacío. Y yo pongo aquí escribiendo y dice, ¿dónde está Marx? ¿Dónde está Gandhi? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está la Mistral? ¿Dónde está Nerón? ¿Dónde está Juan Pablo II? ¿Dónde está el Papa Francisco? ¿Dónde están? Y después, ¿dónde está el compañero Salvador Allende? Ausente. Y cada uno de ellos está ausente. Pero Cristo está presente ahora y siempre. ¡Aleluya! Cristo presente ahora y siempre. Eso gritamos cuando andábamos predicando en los jóvenes, gritamos, compañero Salvador Allende, ausente. Compañero Marx, ausente. Gandhi, ausente. Después decíamos, Cristo presente ahora y siempre. Cristo está presente, Cristo está vivo, Cristo dijo que resucitaría y así fue. Por eso estamos aquí esta mañana, alabando a un Cristo vivo, predicando bajo el aroma de una tumba vacía, con nuestros pecados totalmente perdonados. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vamos para la casa, entonces no abrimos más, cerramos las puertas y no volvamos nunca más. Pero no es así. El diablo pensó que había vencido. El diablo pensó, ahora tengo al Hijo de Dios en una tumba, ahora lo tengo muerto, ahora sus discípulos están todos dispersos, ahora están todos llorando, ahora todos volvieron al trabajo, ahora nadie va a predicar, todos se van a olvidar. Pero sabía el diablo, porque el diablo no sabe, el único que sabe el diablo es el futuro de él, que un día va a irse al infierno, pero él no sabe lo que venía un día viernes, un día domingo, el domingo de resurrección, que Cristo iba a resucitar y que él iba a ser vencedor y que el diablo iba a estar bajo nuestros pies, porque Cristo había resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En unos años más irá a la tumba de Francisco y ahí va a estar
sacar los huesos de Francisco. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se levantó con un cuerpo completamente transformado, sin dolor, sin llagas, solamente las marcas en sus manos, como le dijo a Tomás, para señal de lo que había pasado. Y tal vez tenía tan seguro lo que, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos me verán y no otro, aunque mi carne fallece dentro de mí. Eso es lo que sustenta nuestra fe. No fue con pompa cuando bajaron a Cristo de la cruz. No estuvieron los grandes líderes políticos ni religiosos. No estuvieron tampoco. Solamente nos volvieron una sábana nueva que compró José Arimatea y un sepulcro hasta prestado. No quedó nada. Ni el manto de Turín, ni la sábana, ni las vías de la cruz, ni nada por el estilo. Todo se perdió. Todo se acabó ese día. Y nació la iglesia del Señor, la cual usted y yo pertenecemos. Una iglesia, aleluya, que tiene la misma esencia de Cristo. Una iglesia que se reúne bajo el aroma de una tumba vacía. Una iglesia que cree que Cristo vive dentro de su corazón, que se mueve con el Espíritu Santo, que la sustenta, que la levanta, que la fortalece. Y nosotros tenemos la gran esperanza de que un día le veremos cara a cara. Aleluya. Y tal vez le vamos a mostrar nuestras propias llagas, nuestras propias heridas, curadas por Él, pero nuestras cicatrices. Es allí donde tenemos que fortalecernos cada día, no abandonarle, porque Él lo dio todo por nosotros y quedamos nosotros por Él. Ponte de pie, por favor. No piense que todo se acabó, que todo se terminó. Hay esperanzas todavía. Aún, aleluya, el Señor intercede por nosotros. Aún el Señor nos levanta, nos ayuda, nos guía, nos disciplina, nos llama la atención. Aún el Señor, aleluya, sigue ahí. Y ahora no moribundo, sino glorioso, como lo vio Juan en el Apocalipsis. Precioso, maravilloso, poderoso, grande, victorioso. Y todo eso que vamos a vivir después con Él. Señor, esta mañana estamos aquí, Jesús, congregados alrededor de tu palabra, alrededor, Dios mío, de lo que significó tu muerte, tu sepultura, pero también tu resurrección, Señor. Quedan eventos todavía por pasar, como tu venida. Ascendiste después, pero viene tu venida. A veces, Dios mío, nuestro caminar cristiano se vuelve difícil, aunque tú señalaste que no sería fácil. Pero ahora que tenemos a ti, Jesús, que tenemos a ti, Dios mío, que estás a nuestro lado, pero a veces somos débiles, vulnerables, pusilánimes, y queremos volver atrás, Padre, pensando que lo de atrás es lo mejor, pero somos necios en ese sentido. Si algo de atrás lo vivimos, y lo de atrás lo único que nos produjo fue dolor, angustia, tristezas, eso es lo que nos produjo. Aleluya.
Pero tú nos provees, Señor, y nos prometes algo muy superior todavía que está por pasar. Si bien es cierto, una vez hay momentos en que tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero ¿qué dice la palabra? Si tenemos, y aunque dice pasemos, pero la palabra señala, pero tú estarás conmigo. Aleluya, y esa palabra que nos fortalezca, Señor, que nos ayude, aleluya, a entender que no todo está dicho. Mientras tú no cierres el último capítulo, no todo está dicho. Porque falta todavía un capítulo por cerrar. Aleluya. Y falta mucha gente todavía por volver a Cristo. Señor, aquí estamos esta mañana, Señor. Que no estemos como los discípulos ese día, ahí asustados, temorosos, escapándonos de la realidad, Jesús. Y es lo más fácil que encontramos, asusados por el diablo. Escapa, no sigas, es mentira. Te engañaron, se rieron de ti, aleluya, se burlaron. Y nos habla mentiras, Padre. Cuando tú nos dices todo lo contrario, yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Señor, esta mañana queremos adorarte. Esta mañana queremos reconocer a Cristo, el Señor, sobre todas nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, nietos, Padre, esposa, esposos, Señor, nuestros vecinos, Padre. Oramos esta mañana. Ya pasará un año y el próximo volverán a recordar la Semana Santa. Pero nosotros cada vez que nos reunimos, aleluya, te celebramos y celebramos a un Cristo victorioso, a un Cristo glorioso, a un Cristo que se levantó de la cruz. Nadie más lo hizo, Señor. Nadie más entregó su vida por nosotros, solamente Cristo. Te adoramos, Cristo amado, y rogamos que esta mañana, Señor, nos bendigas, nos ayudes y nos fortalezcas con todo poder, con toda gloria, con toda alabanza, Señor. Muchas gracias. Levanta tus manos, Señor, y adórale un momento y dile gracias por la resurrección. Gracias por haber resucitado de entre los muertos, Señor. Aleluya, porque vives, Padre amado. Gracias porque vives, Señor. Gracias porque me das vida. Gracias porque me das poder. Gracias porque me das valentía, me das unción, Señor. Me das cada día de tu gracia, de tu unción, de tu presencia, Padre amado. Oramos esta mañana, Señor, y te damos gracias, Señor amado, aleluya, porque muchas veces estamos como Magdalena, llorando, Señor, angustiados, asustados como Pedro, Señor, escapándonos, volviendo nuevamente a la pesca, o como todos los discípulos, Señor. O a veces estamos como los fariseos, acusándote, Señor, o estamos como la chusma, pidiendo a Barrabás en vez de Jesús. Pero esta mañana, Señor, queremos que puedas enderezar nuestros pasos, Señor. Endereza nuestros pasos, Señor. Si no estamos haciendo mal, háblanos, como dice la alabanza delante, Señor. Háblame. Si no le doy el lugar que debo darle al Señor, háblame, Señor. Habla nuestras vidas, Padre. Habla nuestros corazones. Háblanos, Señor. Si queremos escapar, si queremos, Dios mío, olvidarnos de ti. Pero si nos olvidamos de ti, llévame a la cruz donde comenzó nuestro amor. Es allí donde comenzó nuestro amor, en la cruz comenzó nuestro amor. Si me olvido de ti, Señor, llévame a la cruz, porque eres el Padre que siempre soñé. Te amamos esta mañana, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón.